Hola, ¿cómo están? Llegamos al trabajo práctico número 9, el último trabajo práctico del módulo de sistema locomotor. Como todos sabemos, ya estudiamos la osteología de todo el cuerpo excepto de la cabeza. La osteología de la cabeza la vamos a dividir en osteología del cráneo y osteología de la cara. Sabemos que el cráneo está situado por encima de la cara y presenta huesos que son pares y huesos que son impares. Lo mismo va a pasar en la cara. La mayoría de esos huesos van a ser pares, pero tenemos que recordar cuáles son cada uno y tenemos que recordar con quién articula cada hueso. Los huesos del cráneo los vamos a estudiar en otro video, pero me anticipo a decirles que los huesos del cráneo planos están formados por una estructura que se denomina tabla externa, una estructura media que se denomina diploe y una estructura interna que se denomina tabla interna. Esa es la estructura de los huesos planos. El resto de los huesos, como son algunos de los huesos de la cara, son huesos irregulares y que tienen en su interior tejido esponjoso y cavidades neumatizadas. ¿Qué quiere decir? Que son cavidades llenas de aire. Por ejemplo, y forman los senos paranasales. Por ejemplo, los senos efenoidales que están en el interior del cuerpo del efenoides, el seno frontal o los senos frontales, los senos maxilares y los senos etmoidales y mastoideos a nivel del hueso temporal. Dicho esto, tenemos que comenzar a estudiar los huesos de la cara. Cuando termine el video, hagan un repaso, miren el cráneo y traten de identificar cada uno de esos huesos y con quién articula entre sí. El macizo facial está ubicado en la porción anterior e inferior del cráneo y está compuesto por 14 huesos. 13 de los huesos los vamos a encontrar acá, en la mandíbula superior, como se denomina. Y el hueso número 14 va a ser la mandíbula inferior. En la nomenclatura actual le decimos mandíbula al maxilar inferior y maxilar superior le decimos maxilar. Entonces, a partir de ahora, cuando yo les diga mandíbula, vamos a hablar de este hueso y cuando les diga maxilar superior, vamos a hablar de este hueso. Entonces, Carlitos nos va a ayudar al estudio de los huesos de la cara. Tenemos que saber que la cara comparte cavidades que son comunes al cráneo. Las cavidades comunes al cráneo son cavidades que comparten paredes con el cráneo y paredes con la cara. Una de ellas son las órbitas. Ven que tiene el techo, que forma parte de los huesos del cráneo, y el resto de las paredes de la órbita que va a estar formada por los huesos de la cara. Entonces, fíjense que la fosa nasal que está aquí en el centro va a compartir pared con la órbita. La pared externa de la fosa nasal va a ser la pared interna de la órbita y a su vez el piso de la fosa nasal va a ser el techo de la boca. Entonces son cavidades que son comunes. La cara es un conglomerado óseo que está situado en la parte inferior y anterior del cráneo. Como aloja la mayoría de los aparatos de los sentidos, se lo denomina también viscerocráneo. La cara está compuesta por 13 huesos en lo que denominamos mandíbula superior y está formado por un hueso que es impar en lo que denominamos mandíbula inferior. Tenemos que conocer cuáles son cada uno de esos huesos, cómo se llaman y con quiénes articulan entre sí. Como les dije recién, la mandíbula superior está compuesta por 13 huesos, que se van a agrupar todos alrededor de este hueso que es el maxilar superior. ¿Sí? Por supuesto que es un hueso par, por eso lo vamos a ver también del lado contralateral. El maxilar superior es uno de los huesos más rebuscado que tenemos en la cara, por lo cual vamos a tratar de simplificarlo. Para su estudio vamos a tener una cara interna y una cara externa. O sea, la cara interna va a ser toda la que va a mirar para las fosas nasales. Esa va a ser la cara interna. Vamos a tener una cara externa que va a ser la que va a constituir la apófisis piramidal del maxilar superior. Bien, cara interna, cara externa. Luego vamos a tener bordes. Un borde que va a ser anterior, un borde que va a ser posterior, un borde superior y un borde inferior. Entonces el borde anterior lo vamos a ver acá. Vamos a tener el borde posterior que va a ser el que va a estar articulando con el hueso
palatino, perdón, y la apófisis pterigoides, que después se los voy a mostrar cuando vayamos a ver la vista posterior. Un borde superior, este es el borde superior, perdón, el posterior no se ve acá, ahora lo vamos a ver a continuación, y un borde, entonces borde anterior, borde posterior, borde superior y un borde inferior que lo vamos a denominar borde alveolar, porque es el que va a articular con los dientes. Bien, ahora les voy a mostrar el borde posterior. La cara interna, que va a ser la que va a estar formando parte de las fosas nasales. Y acá estamos viendo el borde posterior. Estamos viendo la cara posterior, que el borde posterior va a ser, como les dije, el que va a articular con el palatino y con la pterigoides del efenoides. ¿Estamos? Ese es el borde posterior. Con el efenoides va a formar lo que es la fosa pterigomaxilar, que es algo que nos cuesta bastante, que después se los voy a mostrar en un preparado también 3D. Este hueso, como yo les dije, ahora vamos a estudiar la apófisis piramidal, pero es un hueso que está compuesto por tejido compacto, pero en su interior presenta esta excavación, ¿sí?, que denominamos seno maxilar, que lo vamos a estudiar también. Entonces vamos a tener cara interna y cara externa, bordes superior e inferior, anterior y posterior. El borde superior va a formar parte de la órbita, el borde inferior va a estar dado por el reborde alveolar, el borde anterior lo va a determinar parte de la cara interna con la apertura nasal u orificio piriforme, y el borde posterior el que es articular para los huesos del cráneo, principalmente para la apófisis pterigoides, y el hueso palatino, que es hueso de la cara. Y de los ángulos vamos a tener en cuenta este ángulo que es el anterosuperior, que es el que va a formar la rama ascendente de la mandíbula, que va a ser la que va a articular con la espina nasal del hueso frontal, y va a articular con el otro hueso propio también, nasal. El resto de los ángulos no le vamos a prestar demasiada importancia. El hueso maxilar superior va a articular hacia interno con el hueso propio de la nariz. Hacia superior va a articular con la espina nasal del hueso frontal. Hacia interno va a formar parte de la órbita y va a estar articulando con el hueso cigomático. Si lo vemos desde su cara inferior, vamos a ver una vista inferior del maxilar superior. Vamos a ver que esto es la apófisis palatina del maxilar superior, que va a estar en la cara interna. Va a estar articulando con la apófisis palatina contralateral y hacia atrás va a estar articulando con la porción horizontal del hueso palatino para formar el paladar. Acá vamos a tener el conducto palatino posterior y aquí vamos a tener el conducto dentario anterior. Bien, ya estudiamos entonces el maxilar superior. Vamos a estudiar otro hueso de la cara que es par, que son los huesos nasales o los huesos propios de la nariz. Los huesos propios de la nariz van a articular hacia superior con el hueso frontal, hacia externo con el hueso maxilar superior y van a articular hacia el centro uno con el otro. Estos huesos van a formar parte de lo que es el dorso óseo de las fosas nasales, o sea, el techo de la fosa nasal o el dorso de la nariz. Otro hueso que vamos a encontrar a continuación es el hueso lagrimal o hueso unguis. El hueso unguis se encuentra formando parte de la cara interna de la órbita y a su vez es parte del límite externo de la nariz, de la fosa nasal, porque son cavidades comunes, que ya las vamos a estudiar también en este trabajo práctico, pero luego cuando veamos fosas nasales también lo vamos a ver. Que una cavidad común es una cavidad que comparte paredes. Entonces tenemos la fosa nasal, su pared externa va a ser la misma que la pared interna orbitaria. Entonces va a estar formada por el unguis, por el maxilar superior, por el unguis y por esto que se denomina lámina plana o lámina papirácea del etmoide, que es un hueso del cráneo. Entonces, este es el unguis, forma con el maxilar el canal lacrimonasal, para paso del conducto con el mismo nombre, que viene del ojo donde está drenando las lágrimas. Por eso cuando nos colocamos una gota en el ojo sentimos el gusto,
porque este canal transporta las lágrimas desde el ojo hasta la fosa nasal y la fosa nasal comunica con la boca, con la orofaringe y ahí tenemos la lengua quien siente el gusto. Bien, entonces ya estudiamos el hueso propio, el hueso maxilar y ahora el unguis. Tenemos que estudiar otro hueso de la cara que es el hueso malar o hueso cigomático. El hueso cigomático va a formar parte de la órbita, va a formar el reborde orbitario externo. El reborde es todo el reborde orbitario superior lo forma el frontal, hacia interno y medial el maxilar superior y hacia externo el hueso cigomático o malar. Esto es el orificio cigomático para pasaje de vasos y nervios y va a articular hacia anterior con el hueso maxilar superior y hacia posterior va a articular con el hueso temporal. Esta es la apófisis cigomática del hueso temporal que es este que les estoy mostrando acá. Este es el hueso malar, su apófisis orbitaria y su apófisis temporal. Esto que queda por detrás es la fosa, en principio cigomática, bien pegadita atrás, y después viene la fosa temporal, donde va a estar el músculo con el mismo nombre, músculo temporal. Bien, hacia posterior el cigomático, como vimos hoy, va a articular con el ala mayor del efenoides. ¿Lo ven acá? Entonces, cuando uno estudia los huesos de la cara, tiene que tener presente la osteología. Por supuesto, no quise decir la osteología. Tiene que tener en cuenta los huesos que están al lado, cercanos. ¿Por qué? Con eso nosotros nos vamos a dar cuenta, si tenemos un cráneo delante, cuáles van a ser los huesos con los que va a articular. ¿Sí? Entonces, no tanto de memoria, sino tratar de relacionarlo. Entonces, yo tengo el cráneo, me voy dando cuenta. Articula hacia anterior con el maxilar, hacia superior con el frontal, hacia externo con el ala mayor del efenoides, hacia atrás con la apófisis cigomática del temporal, hacia interno va a formar parte hacia anterior del reborde orbitario. Bien, estoy describiendo lo que veo. Entonces, ya estudiamos el hueso cigomático, el maxilar, los huesos propios y el unguis. ¿Qué otro hueso de la cara nos queda conocer? Dijimos que la cara o mandíbula superior o víscero cráneo está formada por 13 huesos. Entonces son todos pares, entonces tenemos 1, 2, 3, por 2 ya tenemos, ¿cuántos huesos? 6. Tenemos los huesos propios, el maxilar, el unguis y el cigomático. O sea que 4 por 2 ya tenemos 8. Nos resta estudiar el hueso palatino, el hueso corneta inferior, que también son pares, así que tenemos 9, 10, 11 y 12. Y el 13 es el único impar que tenemos en el macizo facial superior, que ahora se los voy a mostrar. El hueso palatino tenemos que mirar el cráneo desde abajo. Es este que estamos viendo acá. El que articula con el maxilar superior y forma la sutura cruciforme. Tenemos el conducto dentario posterior, conducto dentario anterior o conducto palatino posterior también se llama. El palatino tiene esta rama horizontal y una rama ascendente. Tiene forma de L. Entonces yo ahora lo estoy viendo desde abajo. Estoy viendo la rama horizontal que va a articular hacia interno con el palatino contralateral y hacia superior, y hacia anterior con el maxilar superior, y hacia superior lo vamos a encontrar formando parte de la órbita, porque tiene una apófisis orbitaria, que es esto que estamos viendo, que corresponde al palatino. O sea, el palatino tiene esta forma vertical así y horizontal. Es una L, forma parte del paladar duro y llega hasta la órbita. Estamos desde una vista posterior, entonces nos resta estudiar el vómer. El vómer es este hueso que va a articular hacia superior, fíjense ahí lo vemos bien, con el efenoides. Va a formar una articulación que se denomina esquindilesis o esquindelesis, que forma una sutura que tiene forma de V por parte del vómer y forma de cresta por parte del efenoides. ¿Bien? El vómer forma una V y el efenoide forma una cresta. Es la única sutura que encontramos con este nombre en el cuerpo, esquindilesis o esquindelesis. Bien, el vómer va a articular con el efenoides hacia lateral, también con las apófisis pterigoides, y hacia inferior va a articular con el hueso palatino. Ahí lo vemos, formando parte de la parte posterior de la fosa nasal que se denomina coana. El palatino, el vómer hacia interno, el efenoides hacia afuera y el ala interna de la pterigoides. Es lo que se denomina coanas. Ese es el vómer, es el único impar del macizo facial superior o la mandíbula superior. Y luego nos queda estudiar al cornete inferior. Para poder estudiar el cornete inferior tenemos que mirar adentro de la nariz. Vamos a mirar adentro de la fosa nasal. Ahí se ve. El cornete inferior es un hueso
independiente que se va a estar articulando con el maxilar superior. El corneto inferior es un hueso par y forma parte de lo que son la pared externa de la fosa nasal y tiene entre el cornete y la pared un orificio que se denomina meato. El meato inferior, que dijimos que era el orificio por donde se embocaba el canal lacrimonasal que viene desde la nariz. El cornete inferior es un hueso independiente. ¿Por qué les digo esto? Porque el cornete superior y el cornete medio son parte del hueso etmoides, pero este se va a articular y va a formar parte de los cornetes que tenemos dentro de la nariz, que están recubiertos por mucosa que sirven para calentar el aire que respiramos y para atrapar las partículas de polvo que ingresan por la nariz. La mandíbula es un hueso irregular que forma la extremidad inferior de la cara. ¿Sí? Es un hueso que tiene forma de herradura. Tiene una convexidad anterior y una concavidad posterior. La convexidad y la concavidad ya lo estudiamos en el trabajo práctico 1, pero vamos a recordarlo. La concavidad es donde está la depresión de mi mano y la convexidad es el dorso de mi mano. Es como una cuchara. Entonces es convexa hacia adelante y cóncava hacia posterior. Para su estudio este hueso va a presentar un cuerpo, un ángulo y una rama ascendente. Presenta también un borde superior para la inserción de los dientes en las cavidades alveolares y un borde inferior liso que se denomina borde inferior de la mandíbula. Para el estudio del cuerpo tenemos que mencionar una saliencia medial que se denomina sínfisis mentoniana. A ambos lados de la sínfisis mentoniana vamos a encontrar un orificio a cada lado, que es el agujero mentoniano para el pasaje del nervio mentoniano. A nivel de la cara externa, y si nos transportamos hacia la porción posterior del hueso, encontramos este cambio de dirección que va a determinar el nacimiento de la rama ascendente de la mandíbula. El ángulo se denomina gonion y la rama ascendente se desprende desde el gonion y tiene una saliencia que se denomina apófisis coronoides, escotadura coronoidea y cóndilo de la mandíbula. Apófisis coronoides para inserción del músculo temporal, escotadura coronoidea y cóndilo de la mandíbula, en la base del cual se inserta el músculo pterigoideo externo. Bien, cara externa. Vamos a ver también esta línea que se denomina línea oblicua. En el borde inferior de la mandíbula y hacia la cara posterior le vamos a dar vuelta. Vamos a encontrar una depresión aquí y aquí que se denominan fositas digástricas para la inserción de este músculo, que ya lo vamos a estudiar más adelante. Y hacia anterior vamos a tocar con nuestros dedos dos estructuras que son espinosas y vamos a encontrar dos superiores y dos inferiores que se denominan apófisis geni o apófisis mandibulares superiores e inferiores. Las apófisis geni superiores prestan inserción al músculo geniogloso y las apófisis geni inferiores sirven de inserción para el músculo genioideo, que es un músculo que se encuentra, que es un músculo que se va a insertar en las apófisis geni y en el hueso yoides, que es un hueso que encontramos en la cara anterior del cuello. A su vez, si nos vamos hacia el lateral, vamos a encontrar una línea, la línea miloioidea, para inserción de este músculo. Debajo de la línea miloioidea vamos a encontrar una fosita, que es la fosita para la glándula submaxilar, que es una glándula salival, y hacia anterior vamos a encontrar también la fosita de la glándula sublingual, porque ustedes piensen que aquí está ubicada la lengua, debajo de la lengua, la glándula sublingual, y hacia atrás las glándulas submaxilares. Por otro lado, en la rama ascendente, acá se ve bien la línea miloioidea, surco miloioideo. En la rama ascendente encontramos un conducto, que es el conducto dentario inferior, por el que va a pasar el nervio dentario inferior, que es el nervio que le va a dar la sensibilidad a todos los dientes de la arcada alveolo dentaria o alveolar. Este nervio es rama de un par craneal que se encarga de la sensibilidad de la cara, que es el nervio trigémino, y de la motilidad de los músculos de la masticación. Esto se denomina espina de Spix. Es una saliencia que también la encontramos con el nombre de língula, que está en la cara interna de la rama ascendente. Bien, son 13 huesos. Acuérdense que son 13 huesos, que hay uno que es impar. Entonces ya nos resta saber que en realidad son 6 huesos. 6 huesos de cada lado son 12, más el impar es el número 13. ¿Cuál es el impar? El vomer. Lo vamos a volver a ver al vomer si damos vuelta al preparado.
Acuérdense, tenemos que mirar desde la cara posterior y el vómer es este huesito que está acá. Acuérdense que forma el límite interno de las coanas, que la coana es todo esto. Bien, el vómer lo tenemos que dar vuelta al cráneo, es el único que se ve desde atrás. ¿Lo podemos ver desde adelante? Claro que sí, pero tenemos que mirar al fondo de la fosa nasal. Bueno, vamos a ver, ya que estamos acá en una vista inferior y posterior, esta es la lámina horizontal del palatino. Acuérdense que forma la sutura cruciforme porque es una cruz con el maxilar superior que está hacia anterior. Y acá está el conducto dentario posterior. Lo voy a volver a poner, lo voy a girar y lo vamos a volver a ver desde adelante. Si yo quiero ver el vómer, tengo que mirar allá atrás. Ahí está el vómer, ¿eh? Ese es el vómer visto desde adelante. Dijimos el palatino. El palatino, su porción horizontal, está formando el techo de la boca, el paladar óseo, la parte de atrás que tocamos con nuestra lengua. Si llevamos la lengua para atrás, antes de tocar lo que vulgarmente le decimos campanilla, bueno, ahí está el fin del paladar óseo, está el palatino. ¿Está claro? Y lo vemos también acá en la órbita, ahí. Eso es la apófisis orbitaria del palatino, que en un preparado cuesta un montón verlo porque estas suturas se borran. Estamos palatino. Ya vamos con dos, con el impar y con el palatino. Vamos con los huesos propios o huesos nasales que son re fáciles. Son los que forman el dorso de la nariz, los que forman la nariz ósea, porque el resto de la nariz está formada por cartílago, el tabique cartilaginoso, que lo vamos a estudiar más adelante. Los huesos propios, estos son los que se fracturan cuando tenemos un golpe en la nariz. Articulan hacia arriba con la espina nasal del frontal, hacia afuera con la rama ascendente del maxilar y vamos repasando. ¿Está? Y hacia interno articulan entre sí. Listo, ya se fue el otro hueso. Vamos con otro fácil, el unguis. El unguis derecho y les muestro el izquierdo porque son iguales. Ahí lo tenemos. El unguis o hueso lagrimal articulaba hacia superior con este hueso que va a ser el frontal, el que forma la frente. Hacia anterior con la rama ascendente del maxilar. Hacia posterior con la lámina horizontal, con la lámina plana del etmoides. Y hacia listo. ¿Está? Y acá tiene un canal, fíjense, un orificio, el orificio lagrimal o lacrimonasal, que llevaba de las lágrimas del ojo hasta el meato inferior, en la nariz. Bien, acuérdense que ponemos una gotita en el ojo y sale gusto en la boca. ¿Cómo se llega? Por este canal. Después tenemos el maxilar superior. El maxilar superior es el hueso más rebuscado que tenemos en la cara y tenía un borde interno, un borde interno que lo estamos viendo acá formando la escotadura nasal o abertura piriforme y articulando con el hueso nasal. Un borde externo que va a formar acá la articulación con el hueso malar. Un borde superior para formar la órbita, un borde inferior para las cavidades alveolares de los dientes. Y acuérdense que si lo vemos desde atrás, todo el borde posterior va a articular acá con esta estructura que es la lámina, que es la apófisis pterigoides del efenoide, y entonces me queda acá una cavidad que es la fosa pterigomaxilar, que nos cuesta mucho. Ya está el maxilar, acuérdense que tiene el orificio y que adentro tiene el seno maxilar, que es una cavidad ósea, una cavidad que se denomina seno. Los senos óseos son cavidades dentro de los huesos, que tiene forma de triángulo, de pirámide, por eso se denomina apófisis piramidal esta parte. Después tenemos el hueso malar o hueso cigomático, que articula hacia arriba con el frontal, hacia interno con el maxilar, hacia afuera con el temporal, formaba la fosa cigomática y forma el reborde orbitario externo. ¿Bien? Y acuérdense que el otro hueso que nos resta estudiar es el hueso cornete inferior, que el cornete inferior no pertenece al etmoides, es un hueso independiente y se articula con el maxilar superior y lo tenemos que buscar adentro de la nariz. Algo que les dije que les iba a mostrar es que el borde posterior del maxilar superior articula, acá lo vemos, esto es el borde inferior con los alvéolos y el borde posterior va a articular con la apófisis pterigoides del hueso efenoides. ¿Se acuerdan? Las apófisis pterigoides son como las patitas de ese murciélago. Esta estructura que queda entre el maxilar y la apófisis pterigoides se denomina fosa pterigo con P como psicología, pterigo maxilar.